Bueno, bienvenidos a la parte 3 de la guía de corte helicoidal para campos deportivos no golf. Ahora vamos a hablar de lo que es el ataque de cuchilla y la agresividad de la unidad de corte. Bueno, terminando ya la parte de mantenimiento, digamos, de lo que es relief, retrofilado, rectificado, vamos ya a lo que es seteo de la unidad de corte, en este caso lo que es la agresividad de la unidad de corte. ¿Sí? ¿A qué se le llama actitud o agresividad de la cuchilla? Bueno, es la distancia respecto al centro del molinete que tiene la cuchilla base, ¿sí? A cuanto más distancia yo me alejo de ese centro imaginario del molinete, más agresividad voy a tener en el corte. ¿Por qué? Porque la cuchilla, al tener un mayor ángulo de ataque, va a entrar mucho más profundo en la trama del césped. Como podemos ver en esta slide, una unidad de corte que no está seteada con un ángulo de aproximación demasiado agresivo va a entrar a la trama demasiado plano, cortándolo de forma casi recta. En cambio, una unidad de corte donde tengamos un ataque de cuchilla bastante agresivo va a cortar la hoja de césped mucho más en diagonal. Eso después se va a ver reflejado en esas franjas que nosotros vemos en los campos deportivos muy marcadas. ¿Por qué? Porque el sol va a reflejar muchísimo más ese corte diagonal del corte que ha hecho la unidad de corte con un ataque bastante más agresivo. Una unidad de corte con un ataque agresivo de cuchilla, vamos a lograr tener un corte muchísimo más limpio, unas líneas mucho más marcadas. Al ir aumentando la agresividad del corte, también aumentan los errores. Entonces necesitamos que esa unidad de corte esté perfectamente seteada. ¿De qué hablamos? De tener los rulemanes sin juego, de tener las revoluciones del motor de reel de acuerdo a lo que nos dice la fábrica. También la agresividad de las cuchillas, del ataque, la agresividad de la unidad de corte se utiliza para los cortes altos y terrenos mucho más firmes. En cambio, un ataque de cuchilla mucho más plano, vamos a tener una apariencia mucho más difusa, unas líneas menos marcadas, vamos a tolerar ciertos grados de errores en las unidades de corte y también nos permite cortar mucho más bajo sin terrenos más blandos. Ojo, no podemos utilizar en un ataque agresivo en césped de climas cálidos, porque toleran solo 4 grados de ataque de cuchilla. En cambio, para césped de climas fríos, podemos tolerar hasta 8 grados de inclinación, lo cual, si nosotros estamos cortando sobre ryegrass, lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas. Entonces, si bien lo que sabemos que tener una mayor agresividad de la unidad de corte nos va a permitir cortar mucho más limpio, pero corremos bastantes riesgos de cometer errores, la pregunta es ¿para qué usamos un ataque de cuchilla mucho más agresivo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que podemos ser más proactivos en el control del touch. Al entrar la cuchilla bien en la trama del césped, nos permite hacer este control. También mejorar el crecimiento de las variedades que crecen horizontalmente. Otra de las cosas es tener una mejor calidad de corte y apariencia. Y como vemos en la foto, esto es un estudio que se hizo hace poco, lo que vamos a notar es que vamos a cortar muchísimo más volumen de césped. Es hasta el 70% más de volumen de césped que cortando con un corte que no es tan agresivo. Entonces, para esas cosas podemos utilizar la agresividad de la cuchilla. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero cortar de manera agresiva un césped de clima cálido como la Bermuda? Bueno, para esto Toro creó lo que se llaman las cuchillas extendidas. Las cuchillas extendidas son un poco más anchas que las cuchillas estándar y lo que permite es aliviar 2 grados el ataque de la cuchilla. Estas cuchillas se extienden un poco más y pueden llegar muchísimo más al centro imaginario del reel. Recuerden que cuando nosotros tenemos un ataque de cuchilla agresivo, la cuchilla se aleja del centro del molinete
lo cual es esa cantidad de grados que nosotros pusimos un ataque, se alejó del centro. Entonces estas cuchillas extendidas lo que hacen es acercar al centro del molinete y aliviar un poco ese ataque de cuchilla, pero sigue teniendo la misma inclinación. Con esto terminamos la parte 3 de la guía de corte helicoidal de campos deportivos. Los esperamos en la parte 4 y última, donde vamos a ver altura de corte, qué afecta la altura de corte, clip de corte y la consistencia. Muchísimas gracias.